Una promesa rota por el peso del deber. En una casa de silencio y rezos, una mujer de pasado noble lucha contra las cadenas invisibles de su historia. Y cuando un médico extranjero cruza el umbral del convento, las heridas que creía enterradas comienzan a sangrar de nuevo. ¿Puede el amor renacer donde antes solo hubo culpa? ¿Hasta dónde se puede desafiar lo establecido sin perderlo todo? Prepárate para una historia de miradas contenidas, decisiones imposibles y almas que tras años de oscuridad vuelven a buscar la luz. Cuéntame desde qué lugar estás escuchando esta historia. Y dime, ¿crees que el amor puede sanar lo que el tiempo no logró borrar? Cartagena de Indias, año de 1754. El sol del Caribe se derramaba con lentitud sobre los muros espesorosos del convento de Santa Clara, tiñéndolos de un tono dorado que contrastaba con la severidad de su arquitectura. La brisa marina apenas lograba colarse entre las celosías de madera, trayendo consigo el salitre del puerto y el murmullo lejano de la ciudad, que vibraba al ritmo de una colonia aún aferrada a sus jerarquías, a sus silencios y a sus temores. En uno de los rincones más apartados del convento, donde el ruido de los rezos se diluía en el canto de los pájaros, doña Leonor Figueroa caminaba sola entre los surcos del huerto. Su silueta, vestida de gris oscuro, se movía con lentitud entre las plantas medicinales y los almácigos de albahaca, como si cada paso pesara con los años, con las ausencias, con las palabras no dichas. Viuda desde hacía más de una década, Leonor había buscado refugio entre aquellos muros no por vocación religiosa, sino por agotamiento del alma. Era una criolla de sangre noble, hija de un antiguo oidor de la audiencia, educada para obedecer sin levantar la voz, para servir con recato y desaparecer sin dejar huella. A sus 48 años conservaba una belleza serena, más evidente en su dignidad que en sus rasgos. Su piel era clara, sin ostentación. Su cabello, recogido siempre en un moño bajo, dejaba ver discretos hilos de plata que ella no se molestaba en ocultar. Sus ojos, color miel oscura, eran su único espejo sincero. Guardaban tormentas. El almendro que crecía junto al muro oriental era su secreto más íntimo. Lo había plantado ella misma cuando llegó al convento, apenas una ramita débil que nadie pensó que sobreviviría a los vientos del mar, pero ahí estaba, erguido y terco, lanzando hojas como manos abiertas hacia el cielo. Cada mañana, Leonor pasaba unos instantes bajo su sombra antes de retirarse a sus labores, preparar ungüentos, coser en silencio, copiar oraciones ajenas. Esa mañana, sin embargo, el aire traía una novedad. La comunidad esperaba la llegada de un médico extranjero, enviado por recomendación del virrey y del propio consejo eclesiástico, pues se temía un brote de fiebre amarilla entre las religiosas. El nombre se había pronunciado con cautela en la cocina y en la sacristía. Monsieur Antoine Duret, francés, médico de reputación, soltero, de costumbres extrañas. Algunos decían que no se persignaba al entrar a los templos, otros que leía libros prohibidos. Leonor, como de costumbre, no se sumó a las murmuraciones. Su mundo se había vuelto pequeño, contenido, cuidadosamente ordenado para evitar cualquier roce con el deseo, con la memoria o con la posibilidad de sentir. Por eso, cuando levantó la vista al oír pasos en el huerto, no esperaba encontrar al hombre que habría de trastocar su equilibrio. Monsieur Duret no vestía como los caballeros locales. Llevaba una levita blanca de lino claro, sin bordados, y un sombrero de ala ancha que se quitó al notar la presencia femenina. Era más alto que la mayoría, delgado, de piel clara curtida por el sol, con el rostro afilado y una expresión franca. Sus ojos, de un gris azulado inusual, parecían más acostumbrados a observar que a juzgar. Cuando vio a Leonor, se detuvo con cortesía, sin hablar.
Ella bajó la mirada y asintió con una inclinación apenas perceptible. No deseaba conversación, ni interrupciones. Pero algo en la forma en que él permanecía quieto, sin invadir su espacio, le produjo una incomodidad nueva. No era temor, ni disgusto. Era una conciencia aguda, olvidada, de ser vista. Antoine se inclinó levemente, en gesto de saludo, y siguió su camino hacia la zona de las celdas exteriores donde le habían asignado hospedaje. Leonor lo siguió con la mirada solo un instante, antes de volver al almendro. Posó su mano en el tronco rugoso y sintió una vibración tenue bajo la corteza. Ese día no rezó el rosario, tampoco abrió el misal ni cosió en el taller. Se sentó junto a la fuente y cerró los ojos. El sonido del agua le recordó un pasaje lejano de cuando era joven y aún no sabía que la obediencia también podía ser una prisión. El recuerdo se desvaneció pronto, como todo lo que ella se prohibía. Pero el nombre del francés quedó suspendido en su pensamiento como una nota débil en un salmo, Antoine, una palabra suave, pronunciable, un susurro, como el que hacen las hojas del almendro cuando nadie las mira. La presencia de Monsieur Antoine Duret en el convento de Santa Clara se volvió un tema que recorría los corredores con la misma ligereza que el aroma del pan recién horneado. Había llegado con el amanecer del tercer día de Cuaresma, cargando un maletín de cuero y una calma que desentonaba con el bullicio nervioso de las religiosas. Desde entonces, su figura se convirtió en una presencia constante, aunque discreta, entre las sombras del claustro. Se le había asignado una pequeña celda anexa al convento, junto al huerto. Allí, donde el rumor de las olas alcanzaba apenas a rozar los muros, el médico organizó sus frascos de vidrio, sus vendas y sus instrumentos de metal pulido. Todo lo hacía con una meticulosidad que despertaba curiosidad en unas y desconfianza en otras. Algunas monjas lo miraban como si aquel extranjero fuese portador de un misterio más peligroso que la enfermedad que venía a curar. Antoine, ajeno al juicio, se movía con serenidad. Su voz tenía un tono grave, suave, con un acento que hacía que incluso las palabras más simples sonaran como algo digno de atención. Era paciente al hablar, firme al actuar. Su modo de tomar el pulso, de limpiar una herida o de ofrecer consuelo a las enfermas, revelaba una ternura práctica que pocas veces se veía entre los hombres de la colonia. Doña Leonor, desde la distancia, observaba aquel despliegue con una mezcla de curiosidad y prudencia. Evitaba cruzarse con él, pero escuchaba, tras las puertas entreabiertas, el modo en que instruía a las novicias sobre higiene y reposo. Lo hacía sin altanería, con una humildad poco común. Ella no estaba acostumbrada a hombres que pidieran permiso para hablar. En su vida los hombres siempre habían impuesto su voz. La rutina en el convento se modificó lentamente. Las enfermas mejoraban, las visitas del médico se volvieron regulares, y la presencia de Antoine empezó a sentirse como parte del paisaje. Su paso medido por los pasillos, el sonido del cierre de su maletín, el timbre pausado de su voz en el refectorio, todo ello fue delineando un nuevo pulso en la vida cotidiana de las religiosas. Leonor, sin embargo, seguía fiel a su refugio de silencio. Dedicaba las mañanas al huerto y las tardes a copiar manuscritos o rezar en la capilla. Pero su concentración se había vuelto frágil. Bastaba el eco de una palabra extranjera o el roce distante de unas botas sobre el piso de piedra para que su pensamiento se desviara. No entendía por qué. Había pasado años sin alterarse por nada ni por nadie. No quería admitir que la presencia de aquel médico la inquietaba. Una tarde, mientras el calor caía como un manto sobre la ciudad, Leonor salió al patio interior para regar el almendro. El cielo tenía un color opaco y la humedad envolvía cada hoja. A lo lejos escuchó una voz conocida. Era Antoine, que hablaba con Sor Camila.
Estaban cerca de la fuente, discutiendo en voz baja sobre un remedio que él había traído de Europa. «Es aceite de lavanda», decía él. «En Marsella lo usamos para aliviar el insomnio y la fiebre leve». «Aquí no se conoce, monsieur», respondió Sor Camila con respeto, pero sin perder la cautela. «Tal vez a las hermanas no les guste usar algo que huela tan distinto». Antoine sonrió. «La costumbre es el enemigo de la salud, hermana, y a veces también del alma». Leonor sintió un estremecimiento. Aquella frase, pronunciada con sencillez, se le clavó en el pecho. La costumbre es el enemigo del alma. ¿Cuántas veces ella había vivido en nombre de la costumbre, confundiendo resignación con virtud? Esa noche no durmió bien. Soñó con una voz que la llamaba desde el huerto, una voz grave, serena, que repetía su nombre. Despertó sobresaltada, se levantó y caminó hasta el claustro. La luna iluminaba los corredores con una luz plateada que parecía flotar sobre los muros. El aire olía a jazmín y sal. Leonor se detuvo frente al almendro. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. De pronto, un sonido suave quebró la calma. Pasos. Ella se volvió con sobresalto. Antoine estaba allí sosteniendo una lámpara de aceite. Vestía sin levita, solo con una camisa blanca de lino, los puños doblados y el cuello abierto. El resplandor anaranjado del farol delineaba sus facciones con una claridad casi irreal. «Perdóneme», dijo él en voz baja. «No quise asustarla». Leonor respiró con dificultad. «No me ha asustado, monsieur. No esperaba encontrar a nadie a estas horas». «Tampoco yo. El insomnio es un visitante obstinado», respondió con una leve sonrisa. Hubo un silencio que no resultó incómodo, sino expectante. El canto de un grillo se mezcló con el murmullo del mar distante. Antoine se acercó unos pasos. No había en su actitud ni atrevimiento ni audacia, solo una delicadeza natural, una consideración que a Leonor le resultaba desarmante. «He notado que siempre viene al huerto al amanecer y al anochecer», comentó él. «Es un lugar tranquilo. Supongo que le recuerda algo». Ella bajó la mirada, sin querer revelar más de lo necesario. «El huerto guarda silencio, y el silencio no traiciona». Él asintió, comprendiendo más de lo que las palabras decían. «El silencio también puede curar», añadió. «A veces más que mis medicinas». Leonor sonrió apenas, con un gesto fugaz que apenas tocó sus labios. «¿Usted también busca curarse?», preguntó, sorprendida de escucharse tan directa. Antoine sostuvo su mirada. «Tal vez. Vine a esta tierra por deber, pero hay heridas que no obedecen a la razón». Ella no preguntó cuáles, pero él, como si necesitara hablar, continuó con voz pausada. «Hace muchos años perdí a mi hermana. Era joven, apenas 16. La fiebre se la llevó en 3 días. Yo era médico, pero no pude salvarla. Desde entonces, cada enfermo que atiendo es una forma de pedirle perdón». El brillo del farol tembló entre ellos. Leonor sintió que el aire se espesoraba, que algo profundo la conmovía sin remedio. «Debe haberla amado mucho», murmuró. «Sí, era la única persona que me miraba sin esperar nada a cambio». Leonor guardó silencio. Sintió un nudo en la garganta. Pensó en su propio esposo, en los años que compartió sin ternura, en los días en que la compañía era solo una costumbre. Antoine la observaba con respeto. En sus ojos había comprensión, no lástima. Esa diferencia, imperceptible para muchos, era lo que la desarmaba. «Perdí a alguien también», dijo finalmente. «No de cuerpo, sino de alma. Y es una muerte más lenta». Él inclinó la cabeza, como si aquel intercambio de verdades fuese un pacto silencioso. Ninguno intentó consolar al otro. No hacía falta. El viento movió las ramas del almendro, y algunas hojas cayeron sobre el suelo. Una de ellas se posó en el hombro de Leonor. Antoine la retiró con delicadeza.
Sus dedos rozaron la tela del vestido y por un segundo la piel de ella sintió un calor inesperado, una corriente que la recorrió de la garganta al pecho. No hubo palabras, solo un leve temblor compartido. Antoine bajó la mano con lentitud. «Perdón», susurró. «No tiene que disculparse», respondió ella. «No ha hecho nada indebido». Sus miradas se encontraron una vez más. En esos ojos grises, Leonor creyó ver un reflejo de sí misma. Cansancio, soledad, pero también una chispa de algo que no recordaba. La esperanza, quizás. El reloj del coro marcó la medianoche. Las campanas resonaron en el aire, recordando el voto de silencio que debía reinar a esas horas. Antoine dio un paso atrás. «Debo irme. Mañana revisaré a Sor Eugenia. Su fiebre me preocupa». Leonor asintió, tratando de recuperar la calma. «Que descanse, monsieur. Lo intentaré. Y usted, cuide de su almendro. A veces los árboles saben más de nosotros que las palabras». Ella lo observó alejarse, con la lámpara balanceándose en su mano, hasta perderse por el pasillo. Quedó sola bajo la luz de la luna, que ahora parecía más brillante. Regresó a su celda en silencio. Al cerrar la puerta, apoyó la espalda en la madera y sintió que el corazón le latía con fuerza, un ritmo que hacía años no reconocía como suyo. Se llevó una mano al pecho, confundida entre el temor y una dulzura nueva que no se atrevía a nombrar. Aquella noche, doña Leonor no durmió, tampoco rezó. Se quedó despierta, mirando por la ventana el resplandor plateado que envolvía el convento. En algún lugar cercano, el médico francés también velaba, quizá pensando en su hermana perdida, quizá en la viuda de mirada melancólica que había encontrado bajo el almendro, y entre ambos el aire de Cartagena se volvió un testigo silencioso de algo que apenas comenzaba a despertar. El amanecer en Cartagena de Indias despuntaba entre nubes bajas y un aire saturado de humedad. Desde el convento de Santa Clara se escuchaban las campanas de la misa temprana, y el eco de los rezos se deslizaba por los corredores como una letanía de voces apagadas. En la celda de doña Leonor Figueroa, la luz se filtraba tímida a través de una rendija, iluminando las motas de polvo suspendidas en el aire. La mujer, sentada frente a un pequeño arcón de madera, tenía las manos apoyadas sobre la tapa cerrada. Hacía años que no lo abría. Aquel arcón había viajado con ella desde la casa familiar hasta el convento. Era el único testimonio de su vida anterior. Guardaba retratos, pañuelos bordados, medallas y un manojo de cartas atadas con una cinta azul. Esa mañana, impulsada por una inquietud que no comprendía, decidió abrirlo. Cuando lo hizo, el olor a papel antiguo, a tinta seca y a recuerdos mal enterrados se apoderó del cuarto. Tomó el primer sobre. Reconoció su propia letra, el trazo firme y elegante que en otro tiempo había sido motivo de elogio. Rompió el sello con lentitud. La carta, dirigida a su difunto esposo, nunca había sido enviada. «Mi señor», decía el inicio, «no hay mayor condena que compartir un techo donde reina el silencio». Leonor cerró los ojos. El pasado volvió a su mente con una claridad cruel. Las cenas sin palabras, las noches sin ternura, la mirada indiferente de aquel hombre que la trataba con respeto. Sí, pero también con una distancia que dolía más que la ira. Había creído que con el tiempo aprendería a sentirse conforme, que la obediencia traería calma, pero lo único que trajo fue una tristeza callada, tan persistente que terminó convirtiéndose en su sombra. Las cartas eran muchas. Algunas hablaban de su soledad, otras de un anhelo que no se atrevía a nombrar. Ninguna de ellas había salido de sus manos. Las escribió para no perder la razón, para fingir que aún tenía voz. Una lágrima resbaló por su mejilla y cayó sobre el papel. En ese instante, un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Guardó las cartas apresuradamente, cerró el arcón y se incorporó. «¿Quién llama?», preguntó, conteniendo la emoción. «Soy yo, Sor Camila».
respondió la voz al otro lado. El doctor Duret desea hablar con usted. Leonor respiró hondo antes de abrir la puerta. Antoine estaba allí, acompañado por la monja anciana. Vestía su levita de lino blanco y sostenía un pequeño libro encuadernado en cuero oscuro. «Perdóneme si interrumpo, doña Leonor», dijo con un gesto de cortesía. «No pretendo importunarla». Ella se apartó apenas, lo suficiente para permitirle entrar. «No es molestia, monsieur. ¿En qué puedo servirle?» «He traído algo para usted», respondió él extendiendo el libro. «Es una traducción que hice personalmente de algunos escritos médicos franceses. Sé que le gusta leer y pensé que podría interesarle». Leonor dudó un instante antes de aceptar el obsequio. Sus dedos rozaron los de él al tomar el volumen, y ese leve contacto la estremeció. «Le agradezco su amabilidad, monsieur», dijo, manteniendo la compostura. «Aunque debo confesar que los asuntos de la medicina me resultan ajenos». «No tanto como cree», replicó Antoine con una sonrisa leve. «Hay en usted una serenidad que cura más que cualquier remedio». Leonor bajó la vista, incapaz de sostener aquella mirada tan franca. «Las palabras bonitas suelen causar más daño que las enfermedades, doctor. Solo cuando se dicen sin verdad», respondió él con calma. Sor Camila, que observaba la escena con discreción, notó la tensión invisible que se formaba entre ambos. Carraspeó suavemente y cambió el tema, hablando del estado de las enfermas y del nuevo remedio que Antoine había preparado. La conversación se disolvió entre formalidades. Sin embargo, cuando el médico se retiró, Leonor permaneció un largo rato con el libro entre las manos, sin atreverse a abrirlo. Esa noche, cuando las luces del convento se apagaron y las hermanas guardaron silencio, Leonor encendió una vela y se sentó junto a la ventana. Abrió el libro. La primera página estaba escrita con letra francesa y debajo, en castellano, había una nota en tinta más reciente, traducido por Antoine Duret para quienes aún creen que la mente puede sanar al corazón. Sonrió, sin quererlo. Pasó las hojas lentamente, leyendo los nombres de plantas, remedios y observaciones que no entendía del todo. Pero había algo en ese esfuerzo, en esa curiosidad recién nacida que la hacía sentir viva. Mientras tanto, en el claustro, la Madre Superiora recorría los pasillos con una lámpara. Se detuvo frente a la celda de Leonor. A través de la rendija vio la luz encendida y su silueta inmóvil, concentrada en la lectura. Frunció el ceño. No aprobaba esa cercanía con el extranjero. Los médicos eran hombres del mundo y el mundo era enemigo del alma. En la mañana siguiente, durante el desayuno común, la Madre Superiora se dirigió a Sor Camila con voz severa. «Esa viuda ha olvidado que el silencio también es una forma de obediencia. Vigílela. No quiero que su ejemplo perturbe la paz de esta casa». Sor Camila asintió sin responder. En el fondo, sentía compasión por Leonor. Había visto el cambio en su semblante, una chispa de vida donde antes solo había resignación. No se trataba de pecado, sino de esperanza. Más tarde, mientras Antoine revisaba a las enfermas en el dispensario improvisado, Sor Camila se le acercó. «Monsieur Duret», le dijo en voz baja. «La Madre Superiora observa con recelo su amistad con doña Leonor. Tenga cuidado. Aquí las palabras vuelan más rápido que las palomas». Antoine la miró con seriedad. «No pretendo causar desorden, hermana. Solo admiro a una mujer que ha sabido conservar su dignidad en medio del dolor. La dignidad suele ser motivo de condena en los lugares donde se venera la sumisión», respondió ella con amargura. El médico asintió. No había ironía en su gesto, solo un reconocimiento silencioso de lo que ambos comprendían sin decirlo. Esa tarde, Leonor volvió al huerto. El sol se filtraba entre las hojas del almendro, que empezaba a mostrar las primeras flores de la temporada. Llevaba el libro consigo, envuelto en un pañuelo. Se sentó en el banco de piedra y leyó unos párrafos.
deteniéndose en una frase subrayada por el propio Antoine. El cuerpo sana cuando el alma deja de temer. Apretó el pañuelo entre las manos. Por primera vez se atrevió a pensar que su encierro no había sido una elección piadosa, sino una forma de miedo. Mientras tanto, desde la galería superior, Dominga, la joven criada encargada de la limpieza, la observaba. Había notado los intercambios de palabras, las miradas furtivas, el pequeño libro, y deseosa de ganar el favor de la Madre Superiora, decidió llevar lo que sabía a oídos de quien más desconfiaba. «Doña Leonor recibe regalos del médico francés», dijo esa noche, con voz baja y fingida inocencia. «Lo vi con mis propios ojos». La Madre Superiora no respondió de inmediato. Cerró su misal, la miró con expresión severa y le ordenó callar. Pero en su interior, una inquietud comenzaba a crecer. En un lugar regido por el silencio y la virtud, el más leve rumor podía encender un incendio. Al caer la tarde siguiente, Antoine fue llamado para revisar a una novicia con un fuerte dolor de pecho. Después de atenderla, salió al claustro buscando aire fresco. Allí encontró a Sor Camila sentada bajo el toldo de parra. «¿Cómo está la joven?», preguntó ella. «Se repondrá, solo necesita descanso y fe», contestó él. «A veces el miedo enferma más que la fiebre». Sor Camila lo observó con atención. «Usted habla como un filósofo, no como un médico». Antoine sonrió con melancolía. «Tal vez porque la medicina me enseñó que no todos los males tienen cura. Hay heridas que solo se alivian con una palabra amable o una mirada». La monja guardó silencio, comprendiendo a quién se refería. «¿Y si esa palabra o esa mirada están prohibidas?». «Entonces», dijo él con serenidad, «habrá que pronunciarlas en silencio». La brisa del mar cruzó el claustro, moviendo los rosarios que colgaban de los muros. En ese instante, Leonor apareció a lo lejos, caminando hacia la capilla. Llevaba el libro contra el pecho, como quien protege un secreto. Antoine la siguió con los ojos, sin moverse del sitio. Sor Camila notó ese gesto contenido, esa devoción muda. No era pasión lo que vio en él, sino respeto, una admiración que nacía de la compasión más profunda. Cuando la noche cubrió la ciudad, Leonor volvió a su celda. Guardó el libro en el arcón, junto a las cartas que había leído en la mañana. Se detuvo un momento antes de cerrarlo y pensó en lo extraño que resultaba tener dos mundos dentro de un mismo cofre, uno lleno de palabras que no llegaron a nadie, y otro de nuevas palabras que comenzaban a despertar algo dormido. Apagó la vela y se recostó. El canto lejano de las cigarras se mezcló con el murmullo del mar. Antes de quedarse dormida, murmuró una frase que no era una oración ni una confesión, sino un pensamiento que la estremeció con dulzura. Tal vez aún haya algo que aprender de la vida, incluso a mi edad. Y así, mientras el convento dormía bajo el cielo pesado del trópico, una mujer y un hombre, sin saberlo, comenzaban a escribir una historia que aún no se atrevía a nombrarse, pero que ya existía en el aire, en las miradas, en el simple temblor de una hoja que caía sobre el suelo del huerto. El mes de junio llegó con lluvias persistentes sobre Cartagena de Indias. El aire húmedo se pegaba a las paredes del convento de Santa Clara, y el olor a moho y hierbas hervidas flotaba en los corredores como un incienso enfermizo. Las tormentas, que solían ser breves y purificadoras, ahora parecían interminables. Con ellas llegaron los temores. Los cuerpos cansados, la tos seca, las fiebres que apagaban lentamente los rostros jóvenes de las novicias. Una mañana, cuando las campanas aún no habían llamado a la oración, Sor Camila tocó con premura la puerta de la celda del médico. Su voz temblaba. «Monsieur Duré, venga». «Sor Eugenia no despierta». Antoine salió al instante, aún sin abotonar del todo su camisa, y siguió a la monja por los pasillos inundados de sombras. En la pequeña enfermería, la novicia yacía inmóvil sobre el catre. Su piel ardía, el sudor empapaba la sábana,
y sus labios murmuraban nombres confusos. Tenía apenas 18 años, y hasta hacía poco reía como un pájaro en primavera. El médico apoyó su maletín sobre la mesa y se inclinó sobre la enferma. «Hay que bajarle la fiebre», dijo con calma. «Tráiganme agua, paños limpios y hojas de sauco». Durante todo el día, Antoine permaneció junto a ella. Su rostro, siempre sereno, revelaba un cansancio silencioso. Entre los frascos y compresas, su figura se movía con una precisión casi ritual. En cada gesto había una ternura que ninguna palabra podía describir. Las hermanas lo observaban con una mezcla de admiración y recelo. Aquel extranjero, que no vestía sotana ni usaba crucifijo, parecía hacer milagros solo con la fuerza de su presencia. Leonor se enteró de la enfermedad esa misma tarde. Vio pasar a Antoine por el claustro, con el cabello revuelto y las mangas manchadas de tintes vegetales. Su mirada, que siempre irradiaba control, estaba nublada por la preocupación. Por un instante pensó en ofrecer ayuda, pero se contuvo. No quería parecer entrometida. Sin embargo, al caer la noche, el destino le impuso su papel. Esa noche, los relámpagos iluminaban las vidrieras del convento. Sor Camila golpeó la puerta de la celda de Leonor. «Doña Leonor, el doctor necesita manos firmes. Las hermanas están exhaustas. ¿Podría usted ayudar a sostener a la enferma mientras él prepara una cataplasma?» Leonor dudó un segundo, pero el tono urgente no dejaba espacio para el temor. «Iré», respondió, tomando su chal de lana gris. Al entrar en la enfermería, el olor a medicinas y sudor la envolvió. Antoine estaba inclinado sobre la mesa, triturando raíces en un mortero. Al verla, se irguió con un leve sobresalto. «No esperaba su ayuda, doña Leonor». «Sor Camila insistió», contestó ella, evitando su mirada. «Haré lo que sea necesario». Él asintió, agradecido. Le indicó que se sentara junto al catre y que mantuviera fría la frente de la novicia. Las horas siguientes transcurrieron entre el rumor de la lluvia y el crepitar de la lámpara de aceite. Sor Eugenia deliraba, pronunciando palabras sin sentido. Leonor le humedecía los labios con una gasa y le acomodaba el cabello empapado. Antoine, a su lado, observaba cada movimiento con respeto, como si aquella mujer fuera parte esencial del tratamiento. A veces, sin proponérselo, sus manos se rozaban al alcanzar el mismo frasco o al cambiar el paño. Cada roce dejaba en el aire una corriente de calor que ambos fingían no notar. «No debe forzarse, señora», le dijo él en voz baja, al verla agotada. «Ha pasado mucho tiempo aquí». «No es nada», respondió ella. «Hace años que no me sentía útil». Antoine la miró con una ternura que no necesitaba palabras. Esa confesión, sencilla pero profunda, revelaba más de lo que ella quería admitir. Cerca de la medianoche, la fiebre de Sor Eugenia alcanzó su punto más alto. Antoine preparó un ungüento con hojas de menta y alcanfor y pidió a Leonor que lo ayudara a sostener el cuerpo frágil de la joven mientras lo aplicaba. Cuando la levantó, el peso ligero de la muchacha se apoyó sobre los brazos de ambos. Por un instante, Antoine y Leonor quedaron muy cerca, tan cerca que ella pudo oler el aroma tenue de lavanda en su ropa. La respiración del médico era pausada, concentrada, pero en sus ojos había algo más, una emoción contenida, una preocupación que trascendía lo profesional. La tormenta arreciaba afuera. El viento hacía vibrar los postigos, y el murmullo de la lluvia parecía envolverlos en un solo espacio suspendido. Cuando Antoine terminó de aplicar el remedio, Sor Camila volvió con nuevas vendas y una jarra de agua. «Debemos rezar», dijo la monja con voz quebrada. «Solo la misericordia podrá salvarla». Antoine no respondió. Se apartó un momento, se limpió las manos y observó por la ventana la oscuridad. Luego volvió al lecho. Su semblante se había endurecido, como si librara una batalla interior. «No creo que Dios castigue a los inocentes»,
murmuró. «Pero si existe justicia divina, que sea ella quien la reciba esta noche». Leonor lo miró en silencio. Había en sus palabras una fe distinta, sin dogma, nacida del dolor humano. Comprendió entonces que aquel hombre, aunque extranjero, entendía más sobre la compasión que muchos de los hombres de iglesia que había conocido. Pasaron las horas. La fiebre comenzó a ceder lentamente. Cuando la respiración de Sor Eugenia se volvió más tranquila, Antoine se dejó caer en la silla. El cansancio se dibujaba en sus hombros, pero sus ojos buscaban a Leonor. «Gracias por quedarse», le dijo. «Si no fuera por usted, habría sido más difícil». Ella bajó la mirada, conmovida. «No hice nada que otra persona no hubiera hecho». «Eso no es verdad», contestó con una voz que apenas era un susurro. «No todos poseen el don de dar calma». El silencio volvió a adueñarse del lugar. Leonor sintió el peso de la mirada de Antoine sobre ella. Era una mirada serena, pero cargada de algo que la estremeció. Una mezcla de admiración y un deseo que él mismo parecía contener con esfuerzo. El ruido de la lluvia disminuyó. En ese instante Sor Camila, rendida por el sueño, se quedó dormida en un rincón. Antoine se levantó y se acercó a Leonor. «Puede ir a descansar, doña Leonor. Yo me quedaré con la paciente». Ella negó suavemente. «No me iré mientras no despierte». Él asintió. La observó con atención. Las velas temblaban, proyectando sobre su rostro una luz que realzaba su dignidad. Aquel perfil sereno, marcado por los años, le pareció hermoso de una manera que no había conocido. No era la belleza de la juventud, sino la de la fuerza interior, la de las cicatrices que no se muestran. Entonces, sin pensarlo, Antoine tomó la mano de Leonor entre las suyas. No fue un gesto de impulso, sino de gratitud profunda. «No está sola», dijo simplemente. Por un momento ella quiso retirarla, obedeciendo al pudor, a los hábitos, al miedo, pero no lo hizo. Sintió el calor de sus dedos, el pulso firme, y dejó que aquel contacto hablara por los dos. Las campanas del amanecer lo sorprendieron aún allí, con Sor Eugenia dormida y el olor a lluvia entrando por las ventanas. La joven respiraba mejor. Leonor se incorporó lentamente y cubrió la mano del médico con la suya antes de apartarse. «Ha hecho un buen trabajo, monsieur». «Lo hemos hecho juntos», respondió él, mirándola con esa mezcla de respeto y ternura que ella ya empezaba a reconocer. Cuando salió de la enfermería, el cielo estaba gris, pero el aire olía a tierra nueva. Caminó hasta el huerto para limpiar su mente. El almendro parecía distinto bajo la luz opaca del amanecer, como si hubiera crecido durante la noche. Leonor apoyó una mano en el tronco húmedo y cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, no sintió culpa por sentir algo distinto de la resignación. Mientras tanto, dentro del convento, las miradas curiosas ya empezaban a multiplicarse. Las novicias murmuraban que el médico francés había pasado la noche acompañado. Las criadas comentaban que la viuda de Figueroa se había mostrado demasiado solícita con él. Las palabras viajaban con ligereza, mezclando hechos y suposiciones. En la cocina, Dominga, siempre presta al rumor, narraba con entusiasmo lo que no había visto. «Dicen que la señora Leonor sostuvo la mano del doctor toda la noche», afirmaba con malicia, «y que no apartó la suya hasta el amanecer». La Madre Superiora, al escuchar, frunció el ceño. «No me traigas habladurías», dijo con dureza, «pero encárgate de observar. Quiero saber qué sucede realmente entre ellos». Y así, mientras el sol se abría paso sobre los tejados coloniales de Cartagena, un sentimiento puro y silencioso comenzaba a despertar bajo el peso de los prejuicios y del deber. Lo que había nacido de una noche de enfermedad y tormenta se transformaba en algo que ninguno de los dos podía nombrar. En su celda, Leonor se arrodilló para orar. Intentó pronunciar las palabras de siempre, pero no salieron. En su mente, la imagen de Antoine, inclinado sobre la enferma, la mirada encendida por la compasión,
no se desvanecía. Había visto en él algo que la conmovía más que la fe, la bondad sin promesa de recompensa. Cerró los ojos, y por primera vez en muchos años, su plegaria fue un silencio largo, profundo, lleno de confusión y de una esperanza que no se atrevía todavía a aceptar. Las lluvias habían cesado, pero la humedad seguía aferrada a los muros del convento como una memoria que no se resigna a desaparecer. Cartagena de Indias, con su luz dorada y sus calles empedradas, comenzaba a despertar del letargo de la tormenta. Las palmas brillaban bajo el sol y el canto de los pájaros volvía a llenar los patios, como si la naturaleza ignorara que dentro del convento de Santa Clara algo invisible estaba cambiando. Doña Leonor Figueroa se había convertido, sin buscarlo, en la presencia más comentada entre las hermanas. Desde la noche en que ayudó a cuidar a Sor Eugenia, su nombre circulaba en murmullos. Sin embargo, ella lo ignoraba todo. Había vuelto a sus labores con un recogimiento aún más profundo, pero en su interior algo la desbordaba. Cada vez que Antoine pasaba cerca, su corazón aceleraba con un ritmo nuevo. No era temor ni sobresalto, sino la presencia latente de una emoción desconocida. Comenzó a soñar con él. En esos sueños, él no decía nada. Solo la miraba, y ese silencio era más elocuente que cualquier confesión. Leonor se despertaba antes del amanecer, con las mejillas ardientes y el alma en vilo, preguntándose si no estaría traicionando todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Una mañana, mientras revisaba las hojas marchitas del huerto, Antoine apareció. Llevaba en la mano un pequeño ramo de flores blancas recogidas en el bosque cercano. No dijo palabra, solo se las ofreció con una leve inclinación. «Para su almendro», murmuró. «Dicen que florece más si se le habla con amor». Leonor tomó el ramo y sonrió apenas. Sus dedos rozaron los de él, como en un descuido inocente. Antoine se sentó a su lado en el banco de piedra. Ambos quedaron en silencio durante largos minutos, contemplando el árbol que los había visto encontrarse tantas veces. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dijo él, sin apartar la vista del follaje. «Depende de cuál sea», respondió ella con voz templada. «¿Alguna vez fue feliz, doña Leonor? ¿Feliz de verdad?». Leonor sintió que el aire se detenía. Aquella pregunta tan simple le dolía más que cualquier reproche. Bajó la mirada y apretó el ramo entre los dedos. «Esa pregunta no debería hacerse», susurró. «Hay cosas que solo existen en el silencio». «Tal vez», dijo él, «pero a veces el silencio es una cárcel». Ella no respondió. En sus ojos brillaba una emoción contenida, una verdad que prefería callar. Antoine la observó en silencio. No insistió. Había aprendido a leer las pausas de aquella mujer como quien descifra un idioma antiguo. En los días siguientes, Leonor se volvió más introspectiva. Evitaba el huerto en las horas en que sabía que Antoine estaría cerca. Pero en sus rezos, en su escritura, en sus silencios, él estaba presente. A veces sentía culpa, otras veces gratitud. Era como si la vida le hubiese dado una segunda oportunidad de sentir, aunque no supiera qué hacer con ello. Pero el mundo que la rodeaba no dormía. La Madre Superiora, mujer severa y celosa del orden, había notado la transformación de Leonor. No era solo la cercanía con el médico, era su mirada, su modo de caminar, la forma en que suspiraba cuando creía estar sola. Una tarde la llamó a su despacho. El ambiente estaba cargado de incienso y vigilado por un crucifijo tallado que parecía juzgarlo todo. «Doña Leonor», dijo la superiora sin levantar la voz, «sé que usted ha sido una mujer ejemplar, pero el enemigo siempre encuentra rendijas en los corazones nobles». Leonor mantuvo la mirada baja. «El médico extranjero es hombre de mundo», continuó la monja, «y el mundo no tiene cabida en estas paredes. Le ruego, por el bien de su alma, que ponga distancia». Leonor sintió un temblor interno, pero respondió con dignidad.
He sido respetuosa, madre. No he faltado a mis deberes. No me refiero a lo que ha hecho, sino a lo que podría sentir. La frase cayó como una daga. Leonor se retiró del despacho con las manos frías. Caminó hasta su celda y se sentó frente al pequeño espejo que apenas reflejaba sus facciones. ¿Era posible que sus sentimientos fueran tan visibles? ¿Había perdido el control de sí misma? Mientras tanto, en una habitación anexa al dispensario, Antoine leía una carta recién llegada de Francia. Venía sellada con el escudo del Ministerio Naval. Le ofrecían un puesto como médico de campaña en una expedición marítima con destino a África y las Antillas. El sueldo era generoso, el prestigio asegurado. Era la oportunidad que muchos esperaban, pero Antoine no la esperaba. Su mirada se posó en la ventana, desde donde podía ver el claustro interior. Y, aunque la carta hablaba de futuro, su pensamiento se aferraba al presente. Guardó el sobre en el cajón y se apoyó contra la pared. No sabía por qué dudaba. Tal vez porque en aquel lugar polvoriento y lejano había encontrado algo que ninguna medalla ni título podía otorgarle. Una mujer cuya dignidad lo conmovía, cuyo silencio lo hacía sentir más humano. En el convento, una criada observaba. Se llamaba Dominga. Joven despierta, curiosa. Había notado la frecuencia con que la viuda y el médico coincidían en el huerto, la forma en que él le entregaba libros o la saludaba con una cortesía especial. No era estúpida. Sabía distinguir entre la amistad y algo más. Y, deseosa de agradar a la Madre Superiora, empezó a contar lo que veía. «Los he visto hablar junto al almendro», dijo una tarde en la cocina. Él le da flores. Ella le sonríe como si fuera una niña. La cocinera la reprendió con un gesto. «Calla, muchacha». Las palabras se devuelven como piedras, pero el daño ya estaba hecho. Las murmuraciones crecían, alimentadas por la quietud forzada de la vida conventual. En una comunidad donde todo se juzgaba con ojos de penitencia, cualquier roce se volvía escándalo. Una noche, Leonor soñó nuevamente con Antoine. Esta vez no estaban en el convento, sino caminando por una playa lejana. Ella no llevaba el luto, y él no vestía como médico. Solo eran un hombre y una mujer caminando en silencio, con las manos rozándose apenas. Al despertar, sintió lágrimas en las mejillas. Se incorporó lentamente, buscó el libro que él le había regalado y lo presionó contra el pecho. No sabía si aquello era amor, gratitud o locura. Solo sabía que no quería perderlo. Ni siquiera lo había tenido y ya temía su ausencia. Esa misma tarde, Antoine fue al huerto. Ella lo vio desde la galería, pero no bajó. Lo observó desde lo alto, escondida entre las cortinas con el corazón agitado. Él esperó unos minutos. Luego dejó una pequeña ramita de flores bajo el almendro y se retiró sin mirar hacia atrás. Leonor bajó cuando el sol empezaba a caer. Tomó la ramita con manos temblorosas. La olió. Era jazmín, fresco, limpio, humilde, como él. Volvió a su celda sin decir una palabra. Esa noche no encendió la lámpara. Se acostó a oscuras, dejando que el silencio fuera testigo de su confusión. Y mientras la ciudad dormía bajo la penumbra colonial, entre los muros de un convento antiguo, una mujer se debatía entre el deber y el deseo, entre lo que había sido toda su vida y lo que por primera vez soñaba con ser. La calma aparente que envolvía al convento de Santa Clara comenzó a resquebrajarse con la sutileza de una grieta oculta tras los muros de piedra. El perfume de los jazmines ya no bastaba para disimular el murmullo inquietante que corría de celda en celda, de cocina a sacristía, como una sombra que se alargaba a medida que crecía el sol. Una frase bastó para encender el fuego. Dicen que el médico extranjero ha seducido a la viuda. Las palabras no tenían nombre ni rostro. Nadie se atrevía a afirmar con certeza quién las pronunció por primera vez, pero ya no podían detenerse.
Se deslizaron por los pasillos con la ligereza de un susurro y la fuerza de un juicio. Las novicias bajaban la mirada cuando doña Leonor cruzaba el claustro. Las criadas cuchicheaban tras las puertas, y Dominga, la más joven y la más entrometida, se sentía protagonista de una verdad que sólo existía en su imaginación. La Madre Superiora recibió con el ceño fruncido la noticia que ya era imposible ignorar. Ordenó silencio, pero sus ojos ardían de preocupación. A su modo, había querido proteger a Leonor, pero ahora, con el escándalo asomando más allá de los muros, el deber la obligaba a actuar. Era cuestión de tiempo para que los rumores llegaran más alto, y en Cartagena los pecados de una viuda criolla podían pesar más que los de cualquier clérigo. Y así fue. 3 días después, una carta lacrada proveniente del obispado local llegó al convento. El sello rojo aún húmedo hablaba de urgencia. En ella, el prelado solicitaba explicaciones claras sobre la conducta de la dama acogida en Santa Clara y sobre el vínculo no autorizado entre dicha viuda y el médico francés. La acusación era velada, pero el tono era tajante. Se temía que el convento estuviese albergando un escándalo impropio de su santidad. Leonor fue convocada al despacho de la Madre Superiora. Entró con la frente alta, sin mostrar temblor, aunque por dentro sentía cómo la sangre le palpitaba en las sienes. La habitación, austera y oscura, olía a madera envejecida y a incienso rancio. Detrás del escritorio, la superiora sostenía la carta con firmeza. «Doña Leonor», comenzó con voz seca, «las autoridades eclesiásticas exigen una declaración formal. Usted deberá afirmar por escrito que no mantiene ni ha mantenido relación alguna impropia con el doctor Duret». Leonor la miró sin parpadear. «No he hecho nada indebido», respondió con serenidad. «Eso no es lo que se dice. El pueblo habla y la iglesia escucha». «Entonces mienten», dijo con voz apenas quebrada. «Pero si quieren una firma que calme las habladurías, la tendrán». La pluma tembló en su mano al escribir su nombre. Firmó sin leer el contenido completo. En sus ojos no había vergüenza, pero sí una herida que se abría lenta, silenciosa, desde el centro de su dignidad. Antoine supo del escándalo esa misma tarde. Fue Sor Camila quien, con el rostro desencajado, le contó lo que corría de boca en boca. El médico la escuchó en silencio, y cuando ella terminó de hablar, se apoyó contra la pared como si le hubiesen quitado el aliento. «¿Qué culpa he cometido?», preguntó, más a sí mismo que a ella. «La culpa de ser un hombre justo en un mundo que castiga el afecto», dijo la monja con tristeza. Antoine caminó hasta el huerto, donde el almendro lo recibió como tantas veces. Bajo su sombra esperó a Leonor. Quería verla, explicarse, encontrar en sus ojos la fuerza para resistir juntos. Ella llegó poco después acompañada por una criada. Lo vio a lo lejos, de pie, con el rostro tenso y las manos entrelazadas. El corazón le dio un vuelco, pero al recordar las miradas acusadoras, la carta obligada y el juicio que se avecinaba, algo dentro de ella se quebró. «Señora», saludó él, «necesito hablar con usted». La criada dio un paso atrás, respetando la distancia. «No es necesario, monsieur», respondió Leonor con frialdad. «Ya todo está dicho». «No por mí», replicó él dando un paso hacia ella. «No he hecho nada que deshonre su nombre. Si he sido amable, si la he mirado con admiración, ha sido con respeto». «Respeto no es lo que murmuran», dijo ella, y su voz tembló. «Me han pedido que niegue lo que ni siquiera sé cómo nombrar». Antoine la miró con dolor. «¿Quiere que me marche?». Leonor sostuvo su mirada. En sus ojos había lágrimas contenidas, pero también una rigidez impuesta por el miedo. «Sí, márchese. Es lo mejor para todos». El silencio entre ellos fue más largo que cualquier adiós. Antoine asintió, sin insistir, dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. Esa noche, Leonor regresó a su celda con pasos lentos. Cerró la puerta y se dejó caer junto a la cama. No lloró.
No rezó, solo respiró con dificultad, como quien sobrevive a un naufragio, pero sin saber si ha llegado a tierra o si flota aún en el abismo. En otro rincón del convento, Antoine escribía una carta de renuncia. No explicaba razones, no culpaba a nadie, solo agradecía la oportunidad y pedía partir en paz. Antes de doblarla, tomó su maletín y guardó en él el libro que había traducido para Leonor. Dudó un instante, lo sacó, lo envolvió con un pañuelo blanco y lo dejó sobre la mesa de Sor Camila. Si ella lo desea, entréguelo, si no, quémelo. La monja asintió, con los ojos húmedos. Al amanecer, el médico partió. Nadie lo despidió. Caminó solo hasta el puerto, con el rostro sereno y el alma herida. En el convento, nadie habló de su partida. La Madre Superiora ordenó silencio y las novicias obedecieron. Leonor, al enterarse de su partida, no reaccionó. Siguió con su rutina, más fría, más contenida, pero algo en su interior se había marchado también. El almendro en el huerto perdió algunas hojas ese día, y mientras la ciudad continuaba su curso, indiferente al dolor ajeno, en los muros de Santa Clara quedaba grabado un silencio más profundo que cualquier palabra. Un silencio que no acusaba ni perdonaba, solo recordaba. Una mujer había cedido al peso del deber. Un hombre se había retirado con dignidad. Y el amor, ese que apenas había nacido, fue sepultado antes de recibir nombre. Los días se sucedieron con una monotonía que se instaló como un velo espeso sobre el convento de Santa Clara. Los ruidos cotidianos, las campanas del amanecer, el roce de las sandalias por los pasillos, el golpe de la madera contra el mármol en la cocina, comenzaron a parecer distantes, ajenos, como si pertenecieran a otro tiempo. La ciudad, más allá de los muros, seguía respirando con la lentitud de las horas coloniales, pero para doña Leonor Figueroa el mundo había comenzado a desdibujarse. Desde la partida de Antoine Duret, algo en ella se había apagado. No en un estallido de dolor visible, sino en un desgaste lento, profundo y cruel. Había dejado de acudir al huerto, su refugio durante años. Las plantas se marchitaban sin el cuidado de sus manos, y el almendro, otrora símbolo de su resistencia, se alzaba ahora como un testigo mudo de su rendición. No asistía a los rezos comunes, ni participaba en las lecturas del refectorio. Pasaba las tardes encerrada en su celda, sentada junto a la ventana, con la mirada fija en un punto invisible del horizonte. El color había abandonado sus mejillas, y su voz, antes templada y firme, era apenas un murmullo que no llegaba a levantar la cabeza de quienes la rodeaban. La Madre Superiora, satisfecha en apariencia, asumió el cambio de Leonor como señal de obediencia. Sin embargo, había en su rigidez una inquietud no declarada. Sabía que no había vencido al pecado, solo lo había cubierto con una capa de silencio. En otro rincón del convento, Sor Camila la observaba con creciente preocupación. Había servido en Santa Clara durante más de 40 años y reconocía la sombra de la tristeza cuando se posaba sobre el alma de una mujer. En Leonor no veía arrepentimiento, sino luto, no por un escándalo ni por una falta, sino por algo más hondo, la pérdida de una esperanza. Una mañana, mientras limpiaba la sacristía, Sor Camila encontró algo que la hizo detenerse. Entre los papeles apilados en el escritorio de la Madre Superiora, sobresalía un sobre sin abrir, lacrado con un sello extranjero. Lo reconoció al instante. Lo tomó con manos temblorosas y lo escondió entre los pliegues de su hábito antes de ser vista. Esa noche esperó a que el convento callara por completo. Entró en la celda de Leonor sin hacer ruido. La encontró sentada a oscuras, con la espalda encorvada y las manos cruzadas sobre el regazo. «Señora», susurró, «perdóneme si cometo una falta», pero no podía quedarme callada. Leonor levantó la vista, extrañada. «¿Qué ocurre, hermana?» Sor Camila
Se acercó con cautela y le entregó la carta. Esto llegó hace semanas. No debía estar donde lo encontré. Leonor tomó el sobre con manos heladas. Reconoció la caligrafía de inmediato. No pronunció palabra. Encendió la lámpara de aceite y rasgó el sello. La hoja crujió al desplegarse y sus ojos comenzaron a recorrer las líneas con creciente asombro. Mi querida Leonor, si estas palabras llegan a tus manos, es porque el destino, la misericordia o el valor de alguien las ha puesto en tu camino. Me marché porque me lo pediste, no porque mi alma lo deseara. Me marché por respeto, no por cobardía. He intentado encontrar paz en La Habana, pero no he hecho más que pensarte. Si en tu corazón aún queda una chispa de lo que alguna vez intuí entre nosotros, ven. No como respuesta a una promesa, ni como redención de lo que no fue, sino como afirmación de lo que aún puede ser. No hay edad para comenzar a vivir. Te espero. Antoine. La carta temblaba en sus manos. Los ojos de Leonor se nublaron. No fue un llanto explosivo ni desbordado. Fue un llanto lento, contenido, el de una mujer que durante años había acumulado tantas renuncias que ya no recordaba cómo era llorar por algo que deseaba. Sor Camila permaneció en silencio. Cuando Leonor levantó la mirada, había en su rostro una mezcla de dolor y decisión. «¿Por qué me negaron esto?», murmuró. «¿Por qué me alejaron de lo único verdadero que me ha sido ofrecido sin condiciones?». La monja se arrodilló frente a ella. «Porque temen lo que no entienden. Temen que una mujer libre sea más peligrosa que 1000 hombres rebeldes». Leonor apretó la carta contra el pecho. Por primera vez en años, sentía que la piel le ardía con un calor distinto, no de fiebre ni de angustia, sino de algo más antiguo y más fuerte, la voluntad. Esa noche no durmió. Caminó descalza por su celda, como si cada paso la acercara a una decisión. Abrió su arcón, tocó los libros, las cartas antiguas, los recuerdos que había guardado como si fueran cenizas. Y supo que ya no quería vivir entre cenizas. Al amanecer salió al huerto. El cielo tenía un tinte de cobre y las primeras aves comenzaban a cantar entre las ramas del almendro. Tocó el tronco con una mano y al hacerlo sintió que el árbol seguía vivo, resistiendo la estación, esperando una nueva floración. Se sentó bajo su sombra y leyó la carta otra vez, esta vez en voz baja, como si cada palabra la reconstruyera desde dentro. Antoine no le pedía sacrificios, ni heroísmo, ni prueba alguna. Le ofrecía algo más difícil, la posibilidad de elegir. Y fue en ese instante, con el corazón latiendo fuerte y el rostro bañado en la luz de un nuevo día, que Leonor comprendió que había llegado al límite de su silencio. Todo lo que había hecho por deber, por obediencia, por miedo, la había conducido hasta allí, pero el próximo paso, ese debía ser suyo y de nadie más. Regresó a su celda con los cabellos sueltos por el viento. Se miró al espejo y por primera vez en años no vio a una viuda resignada ni a una mujer vencida. Vio a alguien que estaba a punto de nacer, no desde la juventud, sino desde la dignidad más honda, la que nace de elegir lo que se desea con toda el alma, incluso cuando hacerlo va contra todo lo aprendido. Y mientras Cartagena se desperezaba bajo el sol, una mujer comenzaba a cuestionar el molde que otros habían fabricado para ella. Ya no quería vivir para cumplir con lo que se esperaba. Quería, por fin, vivir lo que nunca se había atrevido a nombrar. El silencio más profundo había hablado, y su voz, aunque tenue, era más poderosa que cualquier murmullo. El almendro había comenzado a florecer. Sus ramas, extendidas como brazos en súplica, dejaban caer pétalos blancos sobre la tierra húmeda del huerto. Era como si la vida, después de tanto silencio, se atreviera otra vez a anunciarse con belleza. Doña Leonor Figueroa se encontraba de pie bajo su sombra, envuelta en un chal gris que parecía más liviano esa mañana, como si el peso de sus años se hubiese disuelto con la brisa. En su mano, la carta de Antoine seguía doblada.
aunque sus palabras ya no necesitaban leerse, se habían tatuado en su memoria como una promesa que no admitía olvido. El convento de Santa Clara respiraba su ritmo habitual de rezos, campanas y normas que se repetían desde hacía generaciones. Pero para Leonor, todo eso comenzaba a desdibujarse. Ya no era parte de ese murmullo constante, ni del deber impuesto. Era una mujer que por fin escuchaba su propio deseo, aunque éste la empujara a lo desconocido. Sabía que su decisión no sería bien recibida. No esperaba bendiciones ni comprensión, pero había llegado al punto en el que seguir allí significaría morir en vida, y no estaba dispuesta a terminar sus días entre muros que apagaban la luz de su alma. Se dirigió a la celda de Sor Camila, quien la recibió con el rostro pálido de quien intuye una despedida. ¿Está segura?, preguntó con voz baja, temblorosa. «Más que nunca», respondió Leonor. «No hay votos que me aten, ni cadenas que no haya elegido. Y sin embargo, nunca me sentí tan cautiva como ahora». Sor Camila se acercó con lentitud, le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Si alguien merece ser feliz antes de morir, es usted». Juntas comenzaron a empacar en silencio. Un pequeño bolso de cuero con lo esencial, algunos vestidos antiguos, un rosario, el libro de medicina de Antoine y el pañuelo blanco con sus iniciales bordadas, regalo de su madre muchos años atrás. La escena no tuvo dramatismo, pero sí una emoción densa, contenida, como esas tormentas que se anuncian con un aire pesado y eléctrico. Al cerrar el arcón, Leonor se detuvo. Su mirada recorrió por última vez la celda que la había resguardado del mundo y de sí misma. En un rincón, las cartas que nunca envió seguían atadas con su cinta azul. No se las llevaría. Esa parte de su historia debía quedar allí, enterrada en la quietud que ya no le pertenecía. El plan era claro. Debía salir antes del alba, atravesar la ciudad en silencio y llegar al muelle donde una embarcación saldría rumbo a La Habana. El trayecto era breve, pero cada paso que debía dar estaba cargado de historia, de miedo, de ataduras invisibles. Cuando caminó hacia la puerta principal del convento, el corazón le latía con una fuerza descomunal. Sus pies, acostumbrados a la lentitud de los claustros, pisaban con determinación. No sabía qué le esperaba al otro lado de la muralla, pero sí sabía lo que dejaba atrás, una vida moldeada por otros. La Madre Superiora la esperaba en el zaguán, envuelta en su hábito oscuro y con el rostro pétreo. ¿Pretende marcharse así, sin permiso ni bendición? «No necesito permiso para vivir», respondió Leonor sin alzar la voz. «Y en cuanto a la bendición, me la daré yo misma». «El mundo es cruel con las mujeres solas», advirtió la superiora. «No encontrará compasión donde no hay doctrina». «No busco compasión», dijo Leonor con firmeza. «Busco verdad, y eso nunca lo encontré aquí». No hubo más palabras. La puerta se abrió lentamente, y por primera vez en más de una década, Leonor cruzó el umbral hacia la calle, no como una sombra, sino como una figura plena, erguida, vestida como dama. Su falda gris perla barría las piedras del camino, y su cabello recogido dejaba al descubierto la dignidad de su cuello. Era una imagen que parecía arrancada de otro tiempo, pero que, en ese instante, era la afirmación de un presente que por fin le pertenecía. La ciudad dormía aún. Solo los primeros pregoneros comenzaban a acomodar sus canastas en las esquinas. Leonor caminó entre callejones con la cabeza alta, sin mirar atrás. Las fachadas coloniales se elevaban sobre ella, testigos callados de su determinación. No temía ser vista, temía no llegar. El cielo comenzaba a oscurecerse de forma inquietante. Las nubes, que al principio eran apenas manchas lejanas, se condensaban con rapidez. El olor a lluvia se mezclaba con el salitre del puerto, anunciando que la travesía no sería fácil.
Al llegar al muelle, vio el barco anclado, una pequeña embarcación de carga que aceptaba pasajeros por unas cuantas monedas. El capitán, un hombre moreno de barba espesa, la miró con recelo. —¿Viaja sola, señora? —preguntó. —Sí, pago lo necesario, pero necesito partir ya. El hombre asintió y le tendió la mano para ayudarla a subir. Mientras ella pisaba la madera húmeda del navío, una ráfaga de viento le voló el sombrero. Sus cabellos se soltaron en parte y los recogió con rapidez, sin perder la compostura. Minutos después, las velas se izaron con dificultad. El barco se hizo a la mar cuando las primeras gotas comenzaron a caer. El cielo, antes de un gris plomizo, se había tornado oscuro como la tinta. El mar, agitado, parecía reclamar su dominio. Durante las primeras horas, Leonor permaneció sentada junto a un barril, protegida por una lona gruesa. La lluvia arreciaba, y las olas golpeaban los costados del barco con furia. Los marineros se gritaban entre sí en un intento por mantener el rumbo. La noche se cerró como una tumba sin estrellas. Ella no lloró ni tembló. Sentía miedo, sí, pero un miedo distinto. No el miedo de vivir, sino el de no llegar a tiempo. Porque ahora tenía una dirección, una carta en el corazón, un nombre que era promesa. El vaivén del barco la hizo aferrarse al mástil más cercano. El viento le azotaba el rostro y cada trueno parecía desgarrar el cielo. Pero en medio del caos había dentro de ella una calma férrea, nacida de la certeza de estar haciendo lo correcto. Horas después, cuando el temporal amainó y la luna se asomó tímida entre las nubes, Leonor alzó la vista al firmamento. Estaba empapada, con el cabello suelto y los labios partidos por el frío, pero aún así, en su mirada había una luz distinta. Una que solo conocen quienes deciden, por fin, ser dueños de su propio destino. A lo lejos, la costa de La Habana comenzaba a dibujarse como una silueta incierta, y aunque aún faltaba, aunque el viaje no había terminado, Leonor supo que ya no era la misma mujer que había salido del convento. Algo en ella se había quebrado, sí, pero solo para permitir que naciera algo nuevo, algo suyo. La puerta había estado entreabierta durante años. Esa noche, en medio de la tormenta, Leonor la había cruzado sin mirar atrás, y en ese gesto, sencillo y valiente, comenzaba una nueva historia, una que aún no tenía nombre, pero que ya no temía escribir. La bruma matinal envolvía el puerto de La Habana como un velo de dudas. El cielo, aún cubierto por nubes densas, parecía debatirse entre el sol prometido y la lluvia que no acababa de retirarse. Antoine aguardaba junto al embarcadero, con el rostro pálido y los ojos fatigados por noches de insomnio. Llevaba allí más de una hora, de pie, apenas respirando, como si el más leve movimiento pudiera romper la esperanza que lo sostenía. A su alrededor, el bullicio habitual de los comerciantes, marineros y pasajeros apenas llegaba a rozarlo. Era un espectador aislado, esperando una escena que no sabía si el destino le permitiría presenciar. Sostenía entre las manos una flor marchita, una ramita de almendro que había conseguido en un jardín vecino, quizás como símbolo ingenuo de un vínculo que se negaba a desaparecer. Los barcos anclaban uno tras otro, descargando personas, equipajes, mercancías, y ninguna de aquellas siluetas femeninas entre los viajeros era la de ella. El corazón le latía con una mezcla de temor y resignación. ¿Y si no venía? ¿Y si el miedo, o la costumbre, o la culpa la habían retenido en aquella ciudad de muros blancos y campanas? Pensó en su mirada cansada, en los surcos de su rostro, en el temblor de sus manos, y en su voz apagada cuando se despidieron por última vez. Todo en ella hablaba de alguien que estaba dejando de vivir. Y sin embargo, algo en lo más profundo de su pecho le decía que Leonor no se rendiría tan fácilmente. Entonces, el murmullo de la multitud cambió. Como un leve aleteo de viento antes de la tormenta,
Una vibración distinta recorrió el aire. Antoine alzó la vista y la vio. Caminaba lentamente entre los cuerpos agitados del muelle, vestida con un sencillo traje gris claro que la envolvía como una nube suave. Sus cabellos, recogidos con esmero, brillaban con gotas de humedad. Temblaba, no por frío, sino por la magnitud del paso que acababa de dar. Pero sus ojos no temblaban. Estaban fijos en él, firmes, determinados. Antoine no supo si corrió hacia ella o si fue ella quien se acercó primero. Solo recordó que cuando estuvieron frente a frente, el mundo se volvió silencio. El ruido del puerto, la sal del aire, el chirriar de los caballos y el crujir de la madera, todo desapareció. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, como un murmullo que bendecía ese instante suspendido. Leonor lo miró, sin decir palabra. Tenía los labios entreabiertos, como si aún dudara de su derecho a hablar. Entonces, sin bajar la mirada, lo dijo: «He venido a aprender a vivir contigo». Antoine cerró los ojos. No lloró, pero sus párpados temblaron con fuerza. Luego, al abrirlos, simplemente extendió la mano hacia ella. No hubo abrazos, ni besos, ni promesas desbordadas. Solo una mano que se ofrecía y otra que se posaba sobre ella. Como dos almas que después de tantos inviernos interiores se reconocían en el calor del otro. Juntos caminaron bajo la lluvia, sin hablar, dejando atrás el muelle y sus sombras. La ciudad los recibió sin preguntas. Eran solo un hombre y una mujer empapados, fundidos en una quietud que hablaba más que cualquier discurso. La casa donde Antoine vivía quedaba en las afueras, detrás de una calle empedrada que olía a hierbas medicinales y pan recién horneado. Era una construcción modesta, de muros encalados y ventanales bajos. En una de las habitaciones traseras funcionaba una pequeña consulta donde Antoine atendía con humildad a los vecinos del barrio. No había lujos, ni sirvientes, ni relojes dorados. Solo frascos etiquetados a mano, mantas limpias y un gato viejo que dormía sobre un banco de madera. Leonor cruzó el umbral de aquella casa con la respiración entrecortada. Se quitó el abrigo húmedo y dejó ver por debajo un vestido de lino perla que había elegido en secreto antes de partir. Por primera vez en años llevaba encaje en el cuello, una cinta en el cabello y un perfume suave detrás de las orejas. Antoine, al verla, contuvo el aliento. Ella sonrió. No una sonrisa amplia ni risueña. Fue apenas un gesto leve, tembloroso, pero libre de miedo. Era la sonrisa de una mujer que se sabía frágil y, sin embargo, decidía entregarse al presente. Antoine se acercó, sin rozarla aún, como si temiera espantar aquella expresión recién nacida. Solo la miró, y ella sostuvo la mirada. Durante varios segundos solo existieron esos dos pares de ojos hablándose en silencio. En los días que siguieron, la vida se tejió con hilos nuevos. Antoine partía temprano a atender a sus pacientes, y Leonor, aún adaptándose a la luz de un mundo sin campanas ni letanías, lo esperaba con café caliente y pan con miel. Salía al jardín, leía en voz baja, escribía fragmentos de pensamientos que le venían como oleadas, y a veces simplemente se sentaba a mirar el cielo sin sentirse culpable por hacerlo. Una tarde, mientras recogía limones del árbol del patio, Antoine regresó antes de lo habitual. No anunció su llegada. Se quedó observándola desde el umbral sin interrumpirla. Leonor, al sentirlo, giró el rostro y lo miró. No hubo necesidad de palabras. Él se acercó, tomó uno de los limones de sus manos y lo sostuvo como si fuera un tesoro. Luego, con delicadeza, rozó su mejilla con el dorso de la mano, y ese gesto sencillo, tan puro, tan humano, le hizo cerrar los ojos. El amor entre ellos no se desbordó en gestos teatrales. Se construyó en el silencio compartido, en el modo en que se buscaban al pasar junto al otro,
en la taza servida sin que el otro la pidiera, en las frases breves que dejaban espacio al alma para respirar. Leonor aprendía a vivir, aprendía a reír con suavidad, a equivocarse sin vergüenza, a decir sí con el cuerpo entero. Y Antoine, que había amado con paciencia, aprendía ahora a amar con gratitud. Una noche, la lluvia volvió, la misma lluvia que los había reunido en el puerto. Leonor salió al patio, bajo el alero de la casa, y alzó el rostro al cielo. Antoine la siguió. No hablaron, solo se quedaron allí, uno junto al otro, viendo caer el agua como si fuera una bendición antigua. Él le ofreció su abrigo y ella se lo puso sin protestar. Luego, sin moverse, entrelazaron las manos. Bajo ese cielo cubano, sin testigos, sin pretensiones, sin relojes, Leonor supo que ya no necesitaba huir ni esconderse. Estaba viva y estaba amando. Antoine la miró de nuevo y en sus ojos había la misma ternura del primer día, pero ahora con la certeza de que ya no había un mañana ideal al que aspirar, sino un hoy al que aferrarse con toda el alma. Y así, en aquella casa sencilla, entre paredes cálidas y promesas sin prometer, floreció un amor que no necesitó del tiempo para ser eterno. Había pasado un año desde aquella mañana en que la lluvia los reunió en el puerto. Un año desde que Leonor Figueroa dejó atrás las sombras del convento y eligió el riesgo luminoso de vivir. En las afueras de La Habana, donde el aire olía a caña dulce y a tierra mojada, la vida se había vuelto sencilla, casi silenciosa, pero llena de sentido. La casa donde vivían era modesta, rodeada por un cercado de madera y un jardín que Leonor cuidaba con paciencia. Allí, entre flores tropicales y hierbas medicinales, había plantado un almendro joven. Lo había traído de una finca cercana, como una semilla de su pasado, un símbolo de lo que florece incluso lejos de sus raíces. Cada mañana lo regaba con cuidado, hablando en voz baja, como si el árbol pudiera oírla. «Eres mi recuerdo y mi promesa», le decía con ternura. «Si logras crecer en esta tierra, sabré que yo también he aprendido a hacerlo». Antoine la observaba desde la galería, mientras revisaba notas de sus pacientes. Su rostro, siempre sereno, se había suavizado con el tiempo. Había dejado atrás la melancolía de los años errantes, hallando en aquella mujer una calma que ni la ciencia ni los viajes habían podido darle. Le gustaba verla en el jardín, con el cabello recogido en un moño bajo y las mangas arremangadas hasta los codos, trabajando con las manos desnudas en la tierra húmeda. A veces pensaba que, en otro tiempo, jamás habría imaginado que la felicidad pudiera verse así. Sin grandeza, sin testigos, solo con la tibieza de dos almas que se reconocen sin hablar. Leonor ya no vestía de negro. Sus ropas, aunque sencillas, habían recuperado el color. Usaba tonos suaves, azul lavanda, crema, gris perla, y siempre llevaba un pañuelo de lino claro en el cuello, detalle que Antoine encontraba de una elegancia discreta. Su andar era tranquilo, y aunque los años seguían marcando su cuerpo, su mirada tenía un brillo nuevo, el brillo de quien ha hecho las paces con el tiempo. A veces, los vecinos del pueblo se detenían frente a su casa. Algunos la saludaban con respeto, otros murmuraban su historia como si fuera una leyenda que el viento repetía de boca en boca. La dama que dejó un convento por amor a un médico francés, decían. Los niños la llamaban la señora del almendro, porque siempre estaba allí, entre las flores, escribiendo o regando su jardín, con una sonrisa serena. Leonor había comenzado a escribir sus memorias en un cuaderno de tapas azules que Antoine le regaló en su último cumpleaños. Lo hacía sin prisa, como quien conversa con la vida. Su caligrafía era elegante, pausada. Cada palabra llevaba consigo la voz de una mujer que había conocido el miedo, la pérdida y la esperanza. En una de esas páginas escribió: «No hay amor tardío. El verdadero amor llega cuando el alma ha aprendido a escuchar.
no cuando el cuerpo lo busca, sino cuando el corazón lo reconoce sin pedir explicación. Yo que creí haber vivido solo para la obediencia, descubrí que obedecer sin amar es otra forma de morir. Y amar, aunque tarde, es volver a nacer. Antoine solía leer lo que ella escribía cuando ella se lo permitía. Lo hacía con una mezcla de orgullo y reverencia. A veces corregía una palabra, sugería una frase. Otras veces simplemente tomaba su mano y la besaba con lentitud. «Escribes como curas», le decía, sin pretender sanar, pero dejando al alma más liviana. Ella sonreía y respondía: «Y tú curas como escribes, sin prisa, con compasión». Las tardes en La Habana eran lentas, llenas de esa luz dorada que parece suspender el tiempo. Antoine atendía a campesinos, marineros y madres con niños enfermos. Leonor lo acompañaba, preparando ungüentos o decocciones. Había aprendido a reconocer plantas, a medir el pulso, a escuchar los silencios de los enfermos. No había título que la nombrara, pero todos la llamaban la señora curandera, y sus manos eran tan buscadas como las del propio médico. Sin embargo, no todo era labor. Cuando el día terminaba, ambos se sentaban en el porche frente al jardín. Hablaban poco. Miraban cómo el sol caía detrás de las colinas y cómo el almendro, aún pequeño, resistía las brisas cálidas del Caribe. Una tarde, mientras el cielo se teñía de cobre, Antoine rompió el silencio. «Nunca te pregunté si te arrepientes». Leonor lo miró sorprendida. «¿De qué? De haber venido, de haber dejado todo por mí». Ella suspiró y apartó la mirada hacia el almendro. «No lo dejé por ti, Antoine. Lo dejé por mí. Pero encontrarte fue la prueba de que no me había equivocado». Antoine asintió en silencio. Había aprendido a no temer las palabras de Leonor. Ella hablaba con una verdad tan limpia que no admitía posesión, solo admiración. El tiempo, en aquella casa, no se contaba en días, sino en estaciones. Pasaron los meses, y las lluvias de verano trajeron consigo un verdor nuevo. El almendro creció unos centímetros, fuerte y recto, aunque aún no florecía. Leonor se impacientaba a veces, pero Antoine solía recordarle que algunas raíces tardan en afirmarse antes de dar frutos. «Así somos tú y yo», le decía sonriendo. «Tardamos en crecer, pero ya no tememos al viento». En los pueblos cercanos, la historia de ambos se había convertido en cuento. Algunos decían que la dama había sido una noble castigada por amar fuera de su rango. Otros, que el médico era un fugitivo que halló redención en su amor. La verdad se mezclaba con la fantasía, pero a ellos no les importaba. Habían aprendido que la vida, contada por otros, siempre se vuelve leyenda, pero vivida en silencio, se convierte en eternidad. Una mañana de primavera, Leonor despertó con el canto de los pájaros. El aire era fresco y el jardín olía a jazmín. Antoine dormía aún, con una mano extendida sobre la sábana, y ella se detuvo a mirarlo. El tiempo había pintado canas en sus sienes y arrugas suaves en su frente, pero su expresión seguía siendo la del hombre que la miró por primera vez bajo la lluvia. Se levantó sin hacer ruido, tomó su chal y salió al jardín. El sol nacía entre nubes rosadas, y al llegar al almendro, se detuvo. Algo distinto la hizo inclinarse. Entre las hojas, pequeñas flores blancas comenzaban a abrirse, tímidas pero radiantes. Leonor sintió que el corazón se le detenía un instante. «Por fin», murmuró, «has florecido». En ese momento oyó los pasos de Antoine detrás de ella. Él se acercó, se colocó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. «¿Qué miras con tanta emoción?». Ella señaló el árbol. «Nos ha escuchado». Antoine sonrió. «O quizás ha aprendido de ti». Permanecieron así, de pie, en silencio, viendo cómo el almendro desplegaba su primera floración. El aire era tibio, y la luz del amanecer los envolvía en tonos dorados. Ninguno necesitaba hablar.
Las palabras eran inútiles ante la plenitud de ese instante. Leonor apoyó su cabeza en el hombro de Antoine. Su respiración se acompasó con la suya. ¿Sabes qué escribiré en la última página de mis memorias?, preguntó en voz baja. No lo sé. Dímelo. Escribiré que el amor verdadero no llega tarde. Llega cuando el alma está lista para recibirlo. Antoine le tomó la mano. La apretó con ternura. Entonces, hemos llegado justo a tiempo. El viento sopló suave, agitando las flores recién nacidas del almendro. Y mientras las primeras hojas caían sobre ellos, Leonor cerró los ojos con una sonrisa. El tiempo, al fin, se detuvo. No porque la vida hubiera terminado, sino porque ambos habían alcanzado la paz de quienes, después de tanta espera, por fin aprendieron a vivir. Bajo el almendro de otra tierra, el amor de Leonor y Antoine no necesitaba promesas. Bastaba el silencio, la mano entrelazada y el árbol floreciendo por primera vez. 9 años habían pasado desde aquella mañana en que el almendro abrió sus primeras flores. La casa seguía en pie en las afueras de La Habana, más silenciosa, más cubierta por la hiedra y el tiempo, pero aún cálida. El jardín había crecido. Las plantas trepaban con confianza por los muros y el almendro, ya no un joven retoño, se alzaba majestuoso, ofreciendo sombra y belleza, con una serenidad que sólo los años sabían conceder. Leonor tenía ahora canas visibles en sus sienes, pero su porte seguía siendo digno y elegante. Caminaba con lentitud, pero sin perder la gracia que la había caracterizado siempre. Su sonrisa, aunque más tranquila, conservaba la luz de quien ha elegido amar sin condiciones. A su lado, Antoine, ya con el cabello totalmente blanco, le ofrecía el brazo cada vez que salían a caminar por los senderos de tierra que bordeaban la finca. Su vista había comenzado a fallar y sus manos, antaño firmes para la cirugía, ahora temblaban levemente al alzar una taza de té. Pero su voz mantenía aquella dulzura francesa que hacía que cada palabra suya sonara como una promesa susurrada. No tuvieron hijos propios, aunque no por falta de deseo. La vida, con su misteriosa sabiduría, no les concedió esa dicha. Sin embargo, acogieron a una niña huérfana del pueblo, Camila, de apenas 4 años cuando llegó a sus vidas, y la criaron como si hubiera nacido de su amor. Camila creció entre libros, aromas de jardín y caricias sinceras. Leonor le enseñó a leer, a escribir, a hablar con respeto, mientras Antoine le enseñaba a escuchar los latidos del mundo a través de los silencios. A los 17 años, Camila se convirtió en una joven resuelta, de ojos vivos y corazón agradecido. Nunca les dijo mamá ni papá, por respeto a quienes le dieron la vida, pero los llamaba mis pilares, y juraba que el ejemplo de ambos sería su guía eterna. La historia de la dama que abandonó el convento y del médico extranjero ya no era solo leyenda. Se había convertido en parte viva de la memoria del pueblo. Algunos los veían como sabios, otros como excéntricos, pero todos los respetaban. El consultorio donde Antoine solía atender había sido transformado en un pequeño dispensario gratuito que Camila ayudaba a mantener. Las enseñanzas del médico vivían ahora en los cuidados de aquella joven aprendiz, que se negaba a ver enfermar a su gente sin ofrecer consuelo. La sociedad también había cambiado, lentamente, como un río que desgasta la piedra con constancia. Las mujeres, inspiradas por historias como la de Leonor, comenzaban a alzar la voz con más firmeza. Ya no se consideraba un escándalo hablar de amor después de los 40, ni un pecado cuestionar los mandatos que oprimían el alma. Algunas mujeres del pueblo formaron un pequeño círculo de lectura, y entre sus libros favoritos estaban las memorias de Leonor, publicadas en una imprenta local bajo el título Cuando decidí vivir. Aquel cuaderno azul, ahora encuadernado con delicadeza, se convirtió en un testimonio de libertad silenciosa, de amor tardío pero inmenso.
En el convento de donde partió Leonor, los muros seguían en pie, pero ya no encerraban mujeres por decisión ajena. Sor Imelda, quien fuera su protectora en los años de encierro, falleció en paz y dejó cartas que mencionaban a Leonor con respeto, como una mujer que eligió la voz en lugar del silencio. Por otro lado, don Hilario de la Serna, el hombre que intentó negociar la voluntad de Leonor como si fuera propiedad, murió solo y sin redención. Sus tierras fueron vendidas, su apellido olvidado entre los nuevos hacendados que ya no temían hablar de justicia. Una tarde de marzo, Camila llegó corriendo desde el pueblo con un sobre en la mano. Era una invitación para una ceremonia en la alcaldía, donde se otorgaría a Leonor y Antoine un reconocimiento por su labor humanitaria y su ejemplo de vida. Ellos, humildes, no supieron qué responder. «¿Qué hemos hecho, salvo vivir?», preguntó Antoine. «Eso, precisamente», respondió Camila. «Enseñaron que vivir no es obedecer, sino elegir. Y elegir amar también es un acto revolucionario». Esa noche, mientras los tres compartían pan y frutas bajo la galería, el almendro volvió a florecer. Era temprano para su tiempo, pero allí estaban los brotes, rebeldes y hermosos. Leonor los miró en silencio y sintió un nudo dulce en la garganta. «Cada flor es una memoria», murmuró, «una forma que tiene la vida de decirnos que no hemos pasado en vano». Antoine la tomó de la mano con delicadeza. Aunque sus dedos ya no tenían la fuerza de antes, conservaban la ternura intacta. «Si tuviera que elegir de nuevo», le dijo con voz quebrada, «te volvería a esperar bajo la lluvia, 1,000 veces». Leonor, con los ojos húmedos, apoyó su cabeza en su hombro. «Y yo volvería a cruzar todo el océano solo para encontrar esa mirada». El silencio los envolvió. El cielo, en su lento oscurecer, dejó caer una brisa suave que agitó las ramas del almendro. Y mientras las flores caían como pequeños suspiros blancos sobre la tierra, tres almas, una anciana, un anciano y una joven, se sentaron juntas bajo el árbol, como si la vida, por fin, les hubiera dicho: «Han llegado a casa». Y así, entre flores y memorias, cerró el capítulo de una historia que nunca fue común, pero sí profundamente humana. Una historia que demostró que el amor verdadero no conoce edad, que la libertad comienza cuando se elige sin miedo, y que la ternura, cuando es real, resiste incluso al paso del tiempo. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. La sierva del alma herida nos recordó que el amor verdadero no siempre llega en el momento esperado, pero sí en el instante justo en que nuestro corazón está listo para recibirlo. Leonor y Antoine nos enseñaron que nunca es tarde para elegir la libertad, para sanar las heridas del pasado y para volver a florecer, incluso después de haber vivido años en la sombra del silencio. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saberlo en los comentarios. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Qué aprendiste del viaje de Leonor? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra almendro en los comentarios. Así sabremos que fuiste parte de esta travesía hasta el último suspiro. Y ayudarás a que más personas descubran este canal lleno de emociones, historias intensas y segundas oportunidades. No olvides que en las tarjetas al final de este video te estoy dejando otras narraciones similares, igual de conmovedoras, para que sigas disfrutando de los romances de época que tanto nos hacen soñar. Suscríbete si aún no lo has hecho, y acompáñanos en más relatos donde el amor, la lucha y la esperanza se entrelazan en cada capítulo, porque aquí, en este espacio, siempre habrá una historia que te hará sentir que no estás sola, que aún hay tiempo y que el amor verdadero, cuando llega, no se va.